¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, qué gusto saludarle. Le doy la más cordial de las bienvenidas. Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de su programa Retos. Estoy transmitiendo a través de la mejor 92.5 FM. Gracias por la sintonía y también gracias a todo el equipo de la mejor 92.5 FM. De manera simultánea también transmito a través de nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como MBS Noticias Monterrey. Si tiene la oportunidad, comparta esta transmisión para que llegue a más y más personas. Lo invito a que le eche un vistazo a nuestro canal de YouTube. A lo mejor se quedó picado con alguna entrevista. Bueno, puede revisar a detalle todo el contenido, todas las entrevistas de nuestro programa Retos. Ya se encuentran arriba en nuestro canal de YouTube en MBS Noticias Monterrey. Yo soy Carlos Campos Silva. Le doy la más cordial de las bienvenidas. Lo invito a que nos siga en todas las redes sociales. Nos encuentra como MBS Noticias Monterrey. El día de hoy vamos a hablar de todo un tema. Se acerca pues esta fecha conmemorativa, alusiva al Día del Niño, al Día de las Infancias, el niño, las niñas. Sí, es una fecha pues que nos invita a festejarla, a pasarla bien, a consentirlos, pero también nos debe de invitar a la reflexión, tomando en cuenta los grandes riesgos a los que en estos momentos se exponen las infancias. Hoy hablamos de algo que ya es una realidad, ya no es algo del futuro, es el presente de las niñas, de los niños, de los adolescentes que viven conectados o hiperconectados en un mundo alterno, en las redes sociales, en los juegos en línea. Se estima que en México entre el 80 y el 94% de los adolescentes usan el Internet. Y con ello, pues también están expuestos a N cantidad de peligros. Hablamos del tema y para ello saludo con muchísimo gusto a nuestras invitadas, Luz María Ortiz Quintos. Ella es presidenta del Instituto Nacional de Consultoría Familiar AC. Luz María, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Hola, Carlos, muy contenta. Gracias por la invitación de nuevo estar aquí en tu programa. Gracias, muy amable. Por supuesto, también saludo con muchísimo gusto a la psicóloga Liliana Margarita Morales Ortiz. ¿Cómo está, Liliana? Bienvenida. Gracias por la invitación. Estoy muy bien por la invitación. Gracias. Gracias, muy amable. Pues antes de hablar de los peligros externos, hay que entender qué está pasando también en el entorno familiar, qué pasa dentro de casa, qué pasa también con los niños y con los adolescentes. ¿Qué está provocando pues que pasen tantas horas frente a las pantallas? Adelante, Luz María. Ok, gracias. Pues yo creo que por un lado tenemos grandes beneficios ahora con el uso de la tecnología y con todos estos dispositivos que están al alcance. Nos pueden facilitar muchas tareas, aprendizaje y conocimiento, pero cuando se va al extremo, cuando lo usamos con un entretenimiento, pero no ponemos horarios, no marcamos límites, considero que ya estamos cayendo en algunos riesgos. Hay muchas situaciones a las que los menores se encuentran expuestos, no dejan de ser personas vulnerables, que si no se tiene bien claros los criterios y cuáles son los límites o los riesgos a los que ellos se pueden exponer, pues esto se vuelve ya un poco peligroso, ¿no? Y sí delicado, porque a veces los niños se van enganchando cada vez más, entonces llegan momentos en donde es difícil siquiera que se concentren en los horarios de comida o que estén haciendo sus tareas por estar buscando la hora del juego. Uh-huh. Y el peligro, Carlos, es cuando no hay horas, cuando no se establecen esos horarios sanos para poder decir, este es tu horario de escuela, comida, entretenimiento, y que no debe de sustituir todo esto por aquellas situaciones de juegos didácticos, sí, y deportes, situaciones en donde las personas estén conviviendo realmente en persona con otras personas. Uh-huh. Muchísimas gracias, Luz María. Habla de poner límites, de fijar horas. ¿Qué está pasando, Liliana, en las casas, en los hogares, en las familias? ¿Por qué se nos dificulta tanto poner estos límites? Bueno, yo creo que estamos en una etapa de la existencia, de la vida y la historia de la vida, donde también papá y mamá pues ya están con labores específicas en el trabajo, ¿verdad? O sea, estamos en una época existencial donde antes mamá se quedaba al cuidado de los hijos, ¿verdad? Históricamente a lo mejor nos tocó que nuestra mamá estuviera más al pendiente, o si trabajaba le daba prioridad a los hijos, y hoy también siento que esa parte está pues equilibrada en el sentido de que trabajan a lo mejor las mismas horas el padre y la madre, y ahí es donde entra esta disfuncionalidad en la estructura de los horarios, ¿verdad? Entonces ahí tendrían los papás que empezar a hacer ajustes
Y desde la mami que tiene a su bebé, no empezarle a dar tablets, ni empezarle a darle ni su celular. Se tiene contemplado por ciencia que hasta los 3 años se les puede exponer a una pantalla, ya sea televisión, celular o tablet, hasta los 3 años. Como mínimo cuidar esa base neurológica del desarrollo, porque si no vienen consecuencias tremendas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, pienso que parte mucho de la falta de organización entre papá y mamá, que deben como que hacer una planeación. Es como les digo yo a los papás en consulta. Bueno, ¿qué quieres en el desarrollo de tu hijo? ¿Planeas cómo vas a hacer un reporte para entregarlo en tu trabajo? ¿Te haces un diplomado para perfeccionarte? ¿Cómo están planeando como familia? ¿Qué quieren de esos hijos? ¿Qué valores les quieren transmitir? Porque también vemos que luego hay muchos antivalores en la tecnología. O sea, hay cosas muy buenas, pero también hay cosas malas. Y los niños están súper inocentes. Ellos son una esponjita y apenas nosotros somos los que tenemos que darles ese acompañamiento. En primer lugar, platicar entre padres para dar estructura a los horarios. Generalmente el papá como que se hace concha, ¿verdad? Y que la mamá decida todo, a veces, ¿verdad? Entonces, pues por lo menos que esté enterado el papá, que haya aunque sea, como les digo, una en el refri o en el cuarto, una hoja pegada de máquina, así literal, con sus horarios, mínimo para que el niño tenga la visualización, ¿verdad? Ok, nos dice que hasta los 3 años podría ya exponerse al uso de estos dispositivos, pero ¿a qué edad le estamos dando a un niño o a un bebé esta tableta o este celular? Sí, no, pues yo he visto en la consulta, ¿verdad?, que llegan con los niños de 1 año y medio o 2 años con una tablet, como entretenerlos, y pues yo sí platico con ellos, me toca en la consulta específico, pero pues la mayoría que puedes voltear a ver en un restaurante los quieren entretener con eso. A ver, ¿con qué entreteníamos a nuestros hijos? Pues les cantabas, les bailabas, les hacías tantas cosas y ahí estabas desarrollando procesos de imaginación, porque la etapa del juego del niño no es sustituible con nada, y si no lo hace, esos niños van a crecer con poca creatividad, puro copy-paste, uh-huh, porque están absorbiendo, ¿verdad? Y hasta tenemos los psicólogos, ¿verdad?, desde antiguos, ¿verdad?, que el Piaget, oye, se pasan por etapas del pensamiento, y si el niño no desarrolla bien el juego simbólico, ¿verdad?, donde haces como que es enfermera, como que es el chofer, como que, o el como sí, el juego del como sí. Eso es lo que hace a los niños con desarrollo de inteligencia emocional, desarrollo de coeficiente intelectual, desarrollo de lenguaje, desarrollo social. Todo eso hace el juego. Muy bien, muchísimas gracias, Liliana Margarita Morales Ortiz. Ella es psicóloga. Un tema bien relevante el que nos está compartiendo y que en unos momentos más vamos a seguir ampliando. ¿Cuáles son las etapas que se están brincando los niños, los bebés, por estar a lo mejor concentrados en un celular, en una tableta, con estos juegos o con estos videos que hay en diversas plataformas digitales? ¿Qué etapas se están brincando y qué alteraciones puede haber tanto en lo físico-motor, pero también en lo psicológico? Antes de ello, voy con Luz María Ortiz Quintos, presidenta del Instituto Nacional de Consultoría Familiar, AC. Luz María, desde su punto de vista, ¿de qué manera ha estado impactando esta nueva dinámica, estos nuevos tiempos que viven las familias en Nuevo León, México y por supuesto en el mundo entero? Pues vemos ahora que hay desafortunadamente más separación, más desintegración, ¿verdad? Ahora las familias, cada quien está en su habitación con su dispositivo, ya sea la computadora, ya sea el celular, ya sea una pantalla cualquiera, y que estos momentos en donde se convive como familia se están perdiendo, porque inclusive a la hora de la comida, cuando podemos coincidir mamá e hijos o papá e hijos, porque también la dinámica ha cambiado mucho, o sea, mamá, papá salen a trabajar y entonces en muchas ocasiones ya no se tiene esa convivencia en conjunto y tampoco se ha logrado mantener ese, pues como costumbre o buen hábito de decir, bueno, a la hora de la comida, nada de aparatos en la mesa, ¿no? Es un momento para compartir, para platicar, para ver cómo va tu día, cómo estás, cómo te sientes. Y esto pues también está haciendo que las familias estén un poco más desunidas, que haya menos interacción y que haya comunicación asertiva, que se sepa cómo se sienten, cómo están. En muchas ocasiones es más fácil para tanto niños como jóvenes el tener ese desahogo o esa influencia de pares, ¿sí?, de amiguitos, y no de los papás. Entonces aquí ya la labor de educación también pues está perdiendo mucho su función y aprovechar estos tiempos.
Muy bien, justo lo que acaba de comentar, en muchas ocasiones, a veces como padres de familia, pues a lo mejor con qué cara les decimos, deja el celular, déjalo ahí a un lado, si a lo mejor papá y mamá pues, se la pasan ahí siempre conectados. Sí, Carlos, es bien importante que recordemos que como papás educamos con lo que decimos, pero con lo que hacemos. Entonces, para pedirles a nuestros hijos, digo, en lo personal así lo hago. Me siento con ellos, vamos a comer o vamos a cenar y sin el teléfono, porque es muy normal que oímos cualquier notificación, cualquier mensajito o estamos con algún pendiente del trabajo, cualquier situación y se nos olvida y volvemos al aparato. Y parece que la prioridad es el mensaje de WhatsApp que te llegó y no con la persona que estás interactuando o platicando. Sí, y eso es algo que también debemos de procurar mucho cuando estamos en una reunión, sí, ya sea de trabajo, ya sea en una comida y principalmente en casa con nuestros hijos, que demos ese ejemplo de que el aparato no esté a la vista, que no nos esté distrayendo, que no lo tengamos ni siquiera sobre el escritorio, sobre la mesa. ¿Hay riesgos para la familia, para la dinámica, en el sentido de decir una familia puede destruirse por esa hiperconectividad? Sí, por supuesto. Por supuesto, porque esos tiempos en donde podemos tener esa convivencia y esa interacción personal se están perdiendo. Primero porque son pocos, porque mamá ya no está todo el tiempo como antes o papá. En muchas ocasiones los hijos están al cuidado de una persona de confianza, de una persona que se le paga para ello o de la familia. Entonces ya no hay esa plática en donde podemos compartir y podemos hablar de esas situaciones que están viviendo y de cómo manejarlas. Transmitir los valores, las costumbres, pues todo esto se hace mediante la comunicación. Y si no tenemos esa comunicación personal, se pierde. Entonces, en muchas ocasiones, cuando llega un reporte de escuela de alguna conducta de nuestros hijos, nos sorprende porque no los conocemos. Los conoce más el maestro que nosotros. Y es algo que sí estamos en riesgo y desafortunadamente es algo que va a la alza, o sea, va creciendo y cada vez es más común porque en cada habitación de cualquier nivel socioeconómico vemos que las personas pueden tener sus aparatos o cualquier instrumento de conexión de internet en donde acerca con el que está lejos y te distancia con el que está cerca. Wow, muchísimas gracias, Luz María Ortiz Quintos, presidenta del Instituto Nacional de Consultoría Familiar AC. Voy con Liliana Margarita Morales Ortiz, ella es psicóloga. Hace unos momentos poníamos sobre la mesa este tema, ¿no? ¿Cuál es el impacto para un niño, para un bebé, en su desarrollo psicológico, en su desarrollo físico, el hecho de tener ese contacto e incluso, me atrevo a decirlo, esa adicción a estos dispositivos móviles? Sí, sobre todo abajo de los 3 años estamos corriendo el riesgo de que todo su desarrollo psicomotor, ¿verdad? La psicomotricidad, el lenguaje se vea mermado. No tanto porque el aparato en sí lo vaya a dañar, sino porque todo el aprendizaje se hace a través del mundo real, tercera dimensión, y eso es bidimensional, es plano. Entonces, el niño para jugar, pues, o para caminar, simplemente tiene que tener la estimulación. Entonces, se hacen muchas conexiones neuronales, son las que más se hacen de los 0 a los 3 años, y si en esa etapa no damos los estímulos, tanto del afecto, para una conexión emocional, para la seguridad emocional, así como para lo sensoriomotor, ¿verdad? El desarrollo de su lenguaje, el desarrollo de las habilidades neurológicas, vamos a perder esas áreas. Existen etapas del desarrollo del cerebro de los niños de los 0 a 3 años y luego de los 3 a los 6, de los 6 a los 12, de los 12 a los 18. Entonces, hay algo que se llama poda neuronal. Entonces, se cuenta que ahí es muy crítico porque si un niño se le mantuvo aislado en cierta estimulación natural, ya no te lo digo que te lo llevas a un centro de natación, lo normal, contacto madre-hijo, el tono de la voz, jugar a la pelota, pues el niño no va a saber condiciones de peso, o sea, van perdiendo funciones neurológicas que afectan. Entonces, en esta poda neuronal, haz de cuenta que el cerebro dice, pues ya no lo uso, pues ahí lo dejo, ¿verdad? O sea, voy a desarrollar lo que me están estimulando nada más. Y eso es peligroso, porque entonces de repente empezamos a tener niños con detalles más del lenguaje, sin necesidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le estás dando una pantalla, o sea, el niño va a desarrollar lo que tú estimules, ¿sí? Y para el lenguaje, pues necesita, a lo mejor hay cosas que los pudiera estimular auditivamente, pero son las canciones, más que nada. Si le vas a poner algo de que un payasito, no sé qué, pónselo, pero no le pongas la pantalla. O sea, porque pues la canción es lo que lo va a estimular para el lenguaje. Entonces, posteriormente,
también después de los 3 años se va adquiriendo, lo que se va desarrollando es el área prefrontal donde están las funciones ejecutivas. ¿Qué son las funciones ejecutivas? Todo lo que hace que un niño pueda en un momento dado llevar a cabo paso 1, paso 2 para hacer su tarea, para ordenar, o sea, dándole una estructura. Dicen que es el director de la orquesta del cerebro, ¿no? Porque puedes tener funcionando bien tus ojos, tus oídos, tu motricidad, pero si no hay quien lo dirija, pues el niño va a actuar con impulsividad, con baja tolerancia a la frustración. Yo creo que ese tema es una consecuencia muy directa. ¿Por qué baja tolerancia a la frustración? La baja tolerancia a la frustración, acuérdate que estos aparatos, ¿qué hacen? A nosotros tienen así, ¿verdad? También. Nosotros lo hemos vivido, ¿verdad? Y tenemos un cerebro ya desarrollado. Su niño tiene que empezar, como está empezando su cerebrito, a tener lapsos de tiempo donde tú lo veas, lo cargues, le des una explicación, una canción. Son cosas que se viven en lo real de una manera un poquito más lenta. Entonces, cuando tú lo estás bombardeando con algo que le sobrepasa su capacidad de su cerebro, ellos ya se acostumbran como que a todo rápido, bueno, no entienden nada, ¿verdad? Pero sí están percibiendo y están siendo dañados, o sea, sobre todo de los 0 a los 3 años. Y entonces ahí, haz de cuenta que después estos niños se aburren, o sea, porque ya a lo mejor les pones un payasito y nosotros con un payasito nos volvíamos locos. Sí. Y ellos así como que qué aburrido. Tengo niños. Sí, de repente, él está buscando en dónde le oprimo para el siguiente video, ¿no? Exacto, y dónde así me va a dar el otro flashazo y el super volumen y el super no sé qué. Y no, o sea, la vida real es para que el niño haga esas conexiones emocionales y esos aprendizajes desde lo motor hasta lo lenguaje, hasta la concentración, a la atención, lo que decías tú, ahí es donde afecta. Entonces de repente nos traen niños que, no, es que tiene autismo, es que tiene TDAH. A ver, vamos a revisar. Digo, la mayoría que me llevan sí tienen, pero muchos no tienen. Es decir, ¿sí me explico? El uso excesivo de estas redes sociales, de estos dispositivos, que la tableta, que los videos, que el celular, puede generar una sintomatología similar a la de un paciente con autismo o con cualquier otro trastorno. Problemas de lenguaje. No, y de hecho, estudios sí han comprobado que hay cambios morfológicos estructurales en el cerebro cuando han sido hiperconectados estos niños a las pantallas. Okay. O sea, tanto en forma conductual, que dices niños que no aguantan, te hacen un berrincho por la nada, ¿sí? Y que dices tú, no, ¿cómo es posible? No, lo que pasa es que, y que no le quites tú la tableta porque te hacen el mayor berrinche, ¿verdad? Entonces, a los niños desde el nacimiento hasta, bueno, desde que le hablas en el vientre, ¿verdad? Le debes hablar, lo debes estimular. Pero le debemos empezar a dar una educación donde tenga tolerancia a la frustración. Y es más, incluso independientemente de las tabletas. O sea, al niño hay que hacerlo esperar. Mira, esto va así. Es que no se queda, okay. Entonces tú firmas. No, esto ahorita no, hay tiempo para esto. Con naturalidad. Bueno, si lo estás regañando también ahí está mal. Me refiero de la manera en que lo abordas. Tiene que ser. Nosotros somos, fíjense bien, el área frontal maduro del hijo. Entonces el niño, cuando está haciendo su rabieta, si tú te pones peor, pues ya no le estás prestando nada, al contrario, nomás lo estás haciendo que no sepa contenerse, no le estás explicando lo que está sintiendo. O a lo mejor ya para que se tranquilice, pues ahí le va la tableta. Exacto, eso es que estás diciendo súper importante. O sea, ahorita los papás agarran así como también en nuestro tiempo a lo mejor agarraban de nana a la tele, ¿verdad? A la tele, ¿no? Que decían es que la televisión es la niñera. No, pues ahora, pero aquí hay más riesgos, como decían, van creciendo y si tú no estás revisando lo que tu niño va viendo conforme pasa el tiempo, pues también los pueden engañar y bueno, llegar a cosas extremas. Supe de un caso de un niño que destruyó su cuarto y hasta se quitó la vida porque le quitaron el aparato. O sea, eso fue hace años. Sí, sucedió. ¿De cuántos años? Como de 7 años. O sea, impresionante. Donde hizo el berrinche, tumbó el cuarto y no, y bueno, no. Pues ahí se provocó este daño. Pues interesante el tema. Vamos a seguir conversando sobre esta situación, sobre los riesgos a los que se exponen, no solamente lo físico, lo neuronal, también otra clase de riesgos que se van presentando conforme los pequeños van creciendo, se convierten en adolescentes, pero de eso le hablamos en un momento más. Vamos a la pausa, esto es Retos. Gracias por continuar con nosotros, seguimos en su programa Retos. Les recuerdo que estamos transmitiendo a través de la mejor 92.5 FM y de manera simultánea en nuestro canal de YouTube, MBS Noticias Monterrey. Si tiene la oportunidad, échele un vistazo a nuestro canal de YouTube y comparta esta transmisión. Estamos hablando de los riesgos a los que se enfrentan los niños, las niñas, los adolescentes al momento de estar hiperconectados, ¿no? En todo momento estar con el celular, en todo momento estar con la tableta. A propósito de la cercanía con el Día del Niño, a lo mejor está pensando, voy a sorprender a mi hijo y le voy a regalar como parte del Día del Niño una tableta o un celular. Y eso nos lleva a poner sobre la mesa a qué edad le podemos regalar a un niño o a un adolescente un celular.
porque pues también está la presión del resto de los compañeritos, ¿no? A lo mejor ya están en quinto, sexto o en secundaria y pues ahí es objeto de señalamientos. ¿Cómo que no tienen celular? ¿A qué edad, Luz María Ortiz? Pues yo considero como mamá que lo ideal sería pues a los 12 años, ¿verdad? Porque como edad mínima. Y realmente yo siento que lo mejor sería pues unos 15 años. Pero el tema que acabas de mencionar es cierto, Carlos. Aunque uno como mamá quiera tener esa regla en casa, la presión social no te deja. No te deja porque te dicen es que todos tienen, es que todos llevan, es que todos les dan permiso, es que todos menos yo. Entonces se vuelven ese patito feo y es ese compromiso de decir, bueno, lo ideal, ¿sabes qué sería? Que sí se prohibieran los celulares, pero no el hecho de que no los lleves a la escuela, o sea, desde casa. Que los celulares se usaran nada más como era para una llamada telefónica, sí, en caso necesario, pero que no se tuviera ese acceso al internet. Hay países que creo que sí lo tienen, en donde no hay el servicio de internet para los niños, para los menores de edad, porque creo que esto sería una medida en donde pudiéramos asegurar que fuera para todos y que fuera justa. Ahorita lo que podemos ver es que si una familia dice, no, pues aquí el celular es hasta los 8 años, 10 años, 12 años, ¿qué va a pasar con aquella que sí lo quiere tener a los 15 años? No va a poder, la presión social no te deja. Y vemos que hay niños no solamente de 8, 6 años, 4 años, los vemos en las carriolas, ya están con el aparato, con los juegos. Y todo esto es darle ya al niño ese dispositivo a su alcance, que entonces el día de mañana a los 6 años ya va a tener un aparato. Uh-huh. Y no va a ser nada más para los juegos, va a ser para tener estos tipos de redes sociales, en donde aquí ya estamos hablando de un mundo que mueve otro tipo de situaciones y exposiciones a las cuales nos ponemos en riesgo. Y es que es increíble. Estoy conversando con Luz María Ortiz Quintos. Ella es presidenta del Instituto Nacional de Consultoría Familiar, AC. Es increíble que los dueños de estas redes sociales están muy concentrados en ciertas anomalías, de pronto detectan cierta irregularidad y ¡pum!, te tumban la publicación. Sí. Pero no le prestan atención al uso que le dan los menores de edad, los niños o los adolescentes al acceso que tienen a las redes sociales. ¿Por qué no pensar quizás en restringirlo? ¿O iría en contra de esa privacidad o esos derechos que de pronto también los niños pueden tener a estar conectados? No, es que en teoría para tener ciertas redes sociales sí tienes que acreditar cierta edad. Por ejemplo, para abrir la página de Facebook tiene que ser mínimo 12 años. Y antes era 15. Lo bajaron, sí, porque primero cuando arrancó todo este programa eran 15 años y después lo bajaron a 12 años. ¿Y qué pasaba? Que los niños de 12 años te ponían una fecha de nacimiento de 15 años para tener su página. Sí, pues muy fácil, puedes ahí manipular la información y no pasa nada, no hay una regulación estricta. Así es. ¿Verdad? Porque de alguna manera, bueno, pues ellos tienen que cumplir con el protocolo, con la política, pero por otro lado recordemos que pues es un negocio, ¿no? Es una industria. Entonces lo que quieren pues son clientes. ¿Y quiénes son los clientes? Pues los niños. ¿Por qué? Porque dentro de esta industria pues hay muchas redes por ahí que ya tienen otro tipo de intereses. Y es ahí en donde papá y mamá sí es bien importante que hagamos ese alto, como dice la psicóloga, en donde como familia, ¿qué queremos? ¿Cómo queremos educar a nuestros hijos? ¿Hacia dónde queremos que se vayan? En muchas ocasiones no es suficiente. Lo que nosotros podemos marcar en casa es una sólida base, siempre y cuando sea de manera repetitiva y reiterativa y permanente. Pero recordemos que ellos también van a llegar a un punto de socializar en donde las personas con las que conviven afectan también mucho su desarrollo. Son una gran influencia, como los maestros, ¿sí? No solo la educación es lo que vieron en casa por mamá y papá. Ahorita sobre todo vemos que muchos valores, muchas costumbres se están perdiendo por esa influencia que ahora los jóvenes tienen en redes. Entonces, en muchas ocasiones es este choque cultural en donde mamá y papá te marcan una formación, unas costumbres, unos hábitos, ética, moral, y todo lo que vemos en el mundo virtual es diferente. Muchísimas gracias, Luz María. Voy con Liliana Margarita Morales Ortiz, ella es psicóloga. ¿Cómo manejamos esta presión? El hecho de que los niños y las familias, los papás, sienten esta presión de comprarles este dispositivo, este celular, esta tableta, por la presión del entorno, ¿no? Porque a lo mejor el papá quiere decir, no, pues todavía no es momento, pero el niño se siente presionado, excluido incluso por ese grupito de amigos que todos tienen celular, menos él.
o redes sociales? Yo creo que tiene que ver mucho culturalmente con que estas generaciones de papás quieren ser como papás light, ¿no? Como papás amigos, papás buena onda, ¿verdad? Bueno, pues sucede. Antes éramos papás de chanclazo para arriba, ¿verdad? No, ya están prohibidas las chanclas, ¿no? Chanclazo antes eran nuestros papás, ¿verdad? Entonces, digo, no estoy diciendo que es el camino. A lo que voy es que se ha relajado muchas cosas, demasiado, ¿verdad? Sí, nos fuimos al extremo. Nos fuimos al extremo, ¿verdad? Como en otras cosas. Pero bueno, entonces aquí yo creo que el papá hay que, si vamos a usar la palabra empoderamiento, ¿verdad? Hay que empoderarlo porque el que está empoderado es el niño ahorita. Sí. En el buen sentido de la palabra, quiere decir que yo voy viendo, bueno, que si soy un papá consciente de que lo que yo ahorita siembro en ese cerebrito, de lo que ve y de lo que oye, es lo que voy a recoger, pues, ¿qué le voy a meter de información a mi hijo? ¿Verdad? Así como estoy consciente de que si le doy exceso de papitas y hamburguesas, el niño va a llegar a la obesidad y a la diabetes, por decirte un ejemplo, igualmente que estoy permitiendo que el niño vea y escuche y haga, ¿sí? Entonces, si desde pequeños les vamos transmitiendo para dónde vamos, lo que queremos, si tenemos una fe, si tenemos una religión, si tenemos unos valores, pues inculcárselos. ¿Sí? Porque todo esto se está perdiendo, entonces hay que vivir como el materialismo, como que lo que dice el mundo, como que el hedonismo, el placer, y pues sí, nomás que eso está trayendo consecuencias negativas. Entonces tenemos adultos que se comportan como adolescentes viviendo en sus casas, por ejemplo, okay. ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si desde nosotros de chiquitos le damos responsabilidad, entonces en vez de ponerle con la tablet, a ver, mijito, guárdame, a lo mejor ya ordenaste los calcetines, los vuelves a hacer y hazme pares. O sea, era lo que nos ponían a hacer. Tenemos que ir a las cosas básicas, ¿sí me explico? Entonces, va a llegar definitivamente un momento en donde nos van a confrontar, porque pues, por un tiempo van a ser obedientes, a lo mejor, y si con todo y bases y todo y ejemplo, ¿verdad? Sí, cierto o falso. Sí. Pero definitivamente va a haber un momento en donde ellos van a tener su rebeldía y van a decir, ay, no, estás anticuada, etcétera, lo que tú quieras. Pero nosotros tenemos que seguir con el mismo proyecto de vida que queremos transmitir porque sabemos que es para su bien. Uh-huh. El quitarlo de los riesgos, no, es que yo quiero esto hasta las no sé cuál, pues es hasta esto. Y darle consecuencias. A los niños se les dan consecuencias desde chiquitos, pero del día, no de que, ay, mijito, no hiciste la tarea, bueno, entonces el fin de semana no te voy a comprar. No, en el día no hiciste esto, no se te da es tu tiempo de 30 minutos o de 1 hora de tu diversión de juego, no sé, uh-huh. ¿Verdad? Que es. Entonces, es ir conociendo a nuestros hijos y como decía Luzma, más que ser papás nada más que nos dedicamos de que a corregir y que mira y vete por aquí, yo estoy ocupada, o extremo, quiero ser light, ni te pelo y nomás te doy la tablet, tenemos que ser papás presentes, ¿verdad? Sí cuesta porque llegas cansado, ¿verdad? Del trabajo, otras cosas en la cabeza, pero tienes que tener el tiempo para tus hijos, sea 1, 2 o 3 que tengas, o los que tengas, dedicarles, vámonos al Oxxo, aunque sea como una gelatina tú y yo, y luego con el otro niño otro día, porque no los conocemos. Entonces, sobre todo, una de las cosas que yo he aprendido en el camino como madre de familia y como neuropsicóloga y psicóloga, es que primero es el amor, el afecto, y luego viene todo lo demás. O sea, obviamente la firmeza y la obediencia, porque a veces si nos vamos al extremo de que no, por aquí te van no sé qué, en los estilos de la crianza, porque hay diferentes, pues también corremos el riesgo entonces que se resguarden en el cariño de otros, ¿verdad? Okay. Pues, tecnología, pantallas, amistades malas, etcétera. Hay muchas cosas. Ok, me parece bien interesante. Uh-huh. No podemos estar en una burbuja, sin lugar a dudas. Ok, está mal, no es lo correcto, no es la edad correcta, no es la edad adecuada para tener acceso, pero sin embargo, pues el mundo nos obliga a. ¿Cómo le hacemos? ¿Cuál sería el límite entonces? Por ejemplo, aquí, de 0 a 3, nada de pantalla ni televisión. Como si lo vamos a estimular con sonidos y tecnología, que sea con canciones y le puedes sacar de YouTube, pero tú le vas a cantar y vas a tener esa interacción, porque los niños empiezan a leer gestos y la interacción social es lo que se ha perdido mucho, porque luego hay niños que tienen un temperamento más tímido y luego se esconden detrás de una pantalla. ¿Sí me explico? Okay. Entonces, las relaciones sociales, lejos de enriquecerlas, las retraemos. ¿Sí? Esa es una de las consecuencias también. Entonces, después de los 3 a los 6 años, la hora del sueño es súper importante. Estas pantallas también estimulan mucho, vamos a decir, la poca generación de las endorfinas, que es a la hora de dormir la melatonina es la que nos va llevando como a esa etapa del sueño de profunda. Y si a un niño le dice una pantalla y lo vas a dormir, vos, no, ni tú puedes, ¿verdad? Entonces menos un niño, o sea, al contrario. Entonces, primero de los 0 a 3 nada,
Hay asociaciones que dicen que de los 0 a los 2 nada, o sea, como que de los 2 a los 3, pero la verdad, por experiencia propia, de los 0 a los 3, nada. Es mejor, porque desarrollas mejor habilidades de lenguaje, que se tienen que consolidar. Un niño a los 3 años ya debe de hablar todo. Nada más para, o sea, entonces, luego después de los 3 a los 6 son habilidades, pues ya más consolidadas del aprendizaje, debes de tener ya lenguaje, empezar la lectoescritura, etcétera, y entonces ahí ya se los puedes prestar, dicen media hora, 1 hora, con supervisión, y que están viendo, ¿verdad? O sea, tú se los diriges. También enterarse o tomar cursos de que cómo se le pone un candado, o sea, nosotros como papás tenemos que hacer esas cosas. No quedarnos ahí rezagados. Nadie la va a hacer por nosotros, y si nosotros no buscamos eso, pues le preguntas a ChatGPT. Y ya de los 6 en adelante también ya a lo mejor puede cambiar bueno, ahí por ejemplo las horas del sueño es bien importante que los papás lo sepan. Por ejemplo, en esta etapa de primaria por lo menos 10 horas, nos marca 10 horas. O sea, no, ni siquiera 8. Las 8 horas son de la adolescencia en adelante y es de 8 a 10 todavía. Entonces, están durmiendo muy poquito nuestros hijos. Están, porque nosotros vamos con eso, ¿no? Nosotros dormimos tarde y ellos también, porque ellos van a nuestro ritmo. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo de verdad muy intencional en la educación de nuestros hijos y tener un proyecto de vida de educación para nuestros hijos. Si no lo tenemos, pues nos vamos a ir con la corriente. Muy bien, muchísimas gracias, Liliana Margarita Morales Ortiz. Luz María Ortiz Quintos, presidenta del Instituto Nacional de Consultoría Familiar. ¿Cómo le está pegando este tema a las familias? Lo que mencionaba, algo bien relevante, las horas de sueño. En muchos planteles educativos, el principal problema que nos comentan o que nos dicen maestras, maestros, pues es que los niños llegan cansados, llegan a dormir, como le dice, ¿por qué? Llegan a recuperar las horas de sueño que no durmieron en casa. ¿Por qué? Por estar con las pantallas. Sí, Carlos, desafortunadamente es algo que también nos ha traído como consecuencia de que nos confiamos como papás de que ya se están en su recámara y que ya están dormidos y de repente se quedan ellos todavía más tarde. Y el problema de no hacer estos horarios correctos es que trae el traslado de que entonces llegan a la escuela, salen de casa y bañados y desayunados y con uniforme y llegan a la escuela a dormir. Y lo vemos en todas las edades. En preescolar ni se diga, ¿verdad? En preescolar es muy común que tengan ahí sus salas y sus espacios para que los niños vayan realmente a dormir. Uh-huh. Lo que es maternal, preescolar, pero es algo que ahora ya vemos también en jóvenes hasta de preparatoria, que se duermen dentro de las escuelas, que están dentro de la clase y que se duermen por la falta de descanso que están teniendo, por la sobreactividad, la estimulación, por estar conectados, por estar jugando. Y lo más lamentable, Carlos, de todo esto es que no solo es en los niños. Esto no solo está pasando, lo comentaba ahorita la licenciada Lili, esto es algo que está sucediendo en adultos en donde tienen esa regresión de que ahora es una novedad, que ellos no lo tuvieron, que ellos no lo vivieron, y entonces como papás están teniendo también estas conductas de un desfase de sueño, de descanso, de compromiso y de responsabilidad. Y aunado al que queremos ser papás light, papás buena onda, papás amigos, entonces ahora los niños de dónde tienen un ejemplo, de dónde tienen una norma y de dónde pueden ellos tener esa formación de cuidados, de orden, de disciplina, de horarios. Y para los maestros es todo un reto, porque antes cuando era un niño el que siempre se dormía, ahora no es un niño, ahora son muchos niños. Y lo más delicado, como te comento, pues es el hecho de que esto ha escalado hasta a jóvenes que con esto de los juegos sabemos que están en línea y son horas y son horas y son horas y desafortunadamente siento que esto no es nada más un tema de un sector de la comunidad y que también está afectando nada más a los niños o a los jóvenes. Creo que también hay un tema de adicción en adultos. Definitivo. De hecho, recientemente realizamos una conversación, una charla aquí en Retos, en donde hablábamos precisamente de los trastornos del sueño y en gran medida o el principal problema o generador de estos problemas es el uso del celular por las noches, porque ahí nos podemos seguir hasta las 2, 3 de la mañana viendo videos, viendo reels, una cosa nos lleva a la otra y ya no duermes y llegas al trabajo cansado. Esto a la larga te genera otros problemas, que ansiedad, que depresión, en fin, que de hecho, según le echamos ahí una revisión a los datos y de acuerdo a cifras de UNICEF, 1 de cada 4 adolescentes en México han sufrido ciberacoso, sumado a otros problemas como el grooming o en este caso también a trastornos psicológicos, emocionales,
¿Por qué? Por la falta de sueño o por esta hiperconectividad. ¿Cómo lo ven? Pues son todos estos riesgos que, como comentábamos al inicio, o sea, trae bondades, la tecnología y todas las cosas nuevas, ¿no? Pero cuando no se sabe manejar con esos criterios, con esos límites y con ese orden, la exposición es más grande a los riesgos y a los peligros. Uh-huh. Ahorita mencionas, por ejemplo, todo esto a lo que también hemos visto mucho y desafortunadamente nos ha afectado, no solo en el mundo, o sea, aquí en Nuevo León. Niños que a través de redes sociales están teniendo esas situaciones de acoso, de violencia, de amenazas, y bueno, que no se quedan solo en eso, sino que lo llevan a la acción. Que a través de estos instrumentos de comunicación ahora se están viralizando situaciones en donde muchos de ellos imitan los retos. Hemos hablado en muchas ocasiones de los retos, los juegos, en donde invitan a los niños a hacer ciertas actividades que exponen no solo su vida o su integridad, sino de su comunidad, o hacer algunas situaciones de riesgo, como lo que hubo hace unos años, que estuvo muy fuerte, el reto de escóndete 24 horas. ¿Y cuántos niños perdidos porque estaban en el reto donde se escondían por 24 horas y a ver quién duraba más? O el reto de a ver quién se despierta primero, o a ver quién es el último en despertarse, y llevar cierto medicamento controlado para poder hacer ese juego. Y todo esto es por el internet, porque es la forma en la que ahorita se está teniendo la comunicación. Entonces, cuando papá y mamá no tenemos esa comunicación con nuestros hijos, con nuestros niños, de qué están viendo, con quién están relacionándose, cómo están pensando, cómo ven ellos las situaciones, la vida. En muchas ocasiones, aunque los tenemos en casa, no los tenemos con nosotros. Y eso es algo que vemos y que nos preocupa mucho, porque hay conductas ahora como se identifican, el TDAH, el autismo, trastorno de personalidad, pero en muchas ocasiones esto se confunde ya con la ansiedad, con la depresión y con los altos índices de suicidio que se está generando también por la competencia, por estar viendo que otros tienen, que otros son, que otros dan, que otros, porque vemos un mundo que no es real. En muchas ocasiones todo lo que se nos vende como bueno no es tan bueno, y los niños no tienen ese criterio para poder saber qué es real y qué no es real. Y hablando del tema de juegos, pues sabemos que dentro de los juegos hay muchos riesgos y hay muchas redes de personas malintencionadas. Definitivo. Y bueno, uno de los casos recientes, esto que sucedió hace algunas semanas en el estado de Michoacán, en donde un muchacho se metió a una preparatoria, era alumno de esa preparatoria privada, llevaba oculta esta arma larga en un portaguitarras y pues mató a 2 maestras. Gravísimo el tema. El muchacho era afín a estos grupos que existen en redes sociales, antifeministas, según entiendo. Así es. Entonces, y en muchas ocasiones los jóvenes o los niños llegan a este tipo de páginas, a veces por el mismo algoritmo, ¿no? El algoritmo te va llevando a una cosa y luego a la otra, ya te quedaste ahí, te va a llevar a otra cosa similar. Y es un tema en donde pues no vas a parar, ¿no? Entonces está interesante el tema. Vamos a la pausa, seguimos hablando de esto. Esto es Retos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en su programa Retos. Lo invito a que se conecte a nuestro canal de YouTube, MBS Noticias Monterrey. Estamos transmitiendo de manera simultánea. Hablamos de estos peligros. Voy ahora con la licenciada Liliana Margarita Morales Ortiz. Ella es psicóloga. A ver el tema del acoso, el tema del grooming en redes sociales, lo que ven los chavos. ¿Qué le puede afectar? ¿De qué manera le puede afectar? Platicamos ahorita el caso registrado en el estado de Michoacán, el excesivo contenido al que quizás este joven tuvo acceso, ¿no? Relacionado con temas de violencia contra la mujer y que, bueno, pues terminó matando a 2 maestras. Mira, yo creo que definitivamente muchos niños están expuestos y adolescentes a muchos contenidos, pero no todos lo hacen. Entonces, ahí nos tenemos que ir al fondo, porque unos lo hacen y otros no. Ahí está una incógnita, ¿no? Entonces, el llevar a cabo una acción de imitación, ¿verdad? De un grupo que, por ejemplo, de casos de niñas que he tenido que se meten en redes y se empiezan a cortar, ¿verdad? El cutting, porque empiezan a imitar. Ellos están buscando una identidad y la identidad se busca desde que eres un recién nacido. Y si no te la da un padre y una madre cercano, o una figura de padre o madre cercano, porque pues a veces hay situaciones donde no están los papás o nada más está uno, esa conexión y esa autoestima no se genera a los 12 años,
se genera desde la gestación, desde que un niño es deseado o no, imagínate. Entonces, ¿qué pasa? Que si nos enfocamos a darle esa herramienta de autoestima a un niño y de seguridad en sí mismo, de que sepa quién es, de dónde viene y a dónde va, difícilmente lo van a mover de su roca. ¿Sí me explico qué decía Luz María? Valores, familia, fe, si tienes una religión, pues agárrate, le digo a los papás, porque de otra manera el mundo te lo va a llevar de Pero encuentro. eso también genera críticas, incluso dentro de las propias familias. ¿Para qué lo llevas tanto ahí a misa o al templo al que usted quiera? Definitivo, pero hasta hoy la ciencia lo está corroborando que es lo mejor que le puede suceder a un ser humano. O sea, ya lo han estudiado, ¿verdad? En la religión que tengas. Sí, porque somos más espíritu que cuerpo. Eso también ya está comprobado. Entonces el hombre busca al fondo, esa aceptación del otro, ese amor y ese cariño. Y si no lo encuentras, estás vacío. Y si estás vacío, te vas para donde te lleve la corriente. Y es ahí donde nosotros como papás desde chiquitos debemos... Este niño o este adolescente, como muchos casos, no surgió su idea de la noche a la mañana, estamos de acuerdo. Claro. Se fue construyendo. Entonces, ¿y quién estaba detrás de ese niño? A lo mejor alguna queja, oiga, póngale atención a su hijo, llévelo a terapia. Muchas veces son niños que ya traían antecedentes y no fueron encausados correctamente, o bien los papás no hicieron caso. ¿Sí me explico? Claro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que claro que es alarmante esto, pero ¿de dónde viene esto? Desde el origen. El ser humano por sí mismo no es malo, se va construyendo o deconstruyendo. Sí. Es lo que Luz María, ¿qué opina? Pues sí, definitivamente que este joven, como lo vimos aquí en Nuevo León, la situación en casa no se identifica, no se atiende a tiempo y sale, como dicen, no sale a la luz. Entonces, al menos gracias a ustedes medios de comunicación, lo que conocemos es que este joven dentro de su casa había esta arma porque alguien de su casa, algún familiar cercano, era algún... en una corporación de seguridad, me parece. Gracias, así es. Entonces, lo hemos insistido en muchas ocasiones, Carlos, cuando hablamos con las familias, cuando hablamos con los papás, si por el trabajo de papá o de mamá se requiere el tener armas, ¿verdad?, de cualquier tipo, o por el entretenimiento, porque muchos de ellos lo hacen por cazar o demás, pues no deben de estar al alcance de los menores. Uh-huh. Estas armas, si están en casa, no deben de estar al alcance por ningún motivo. Primero. Y segundo, el atender la situación de salud mental. Uh-huh. Es algo que hemos reiterado muchas veces. Aquí en Nuevo León fuimos marcados, el primer estado de México, con una tragedia muy lamentable en una escuela, porque no se atendió la salud mental de este joven a tiempo. Porque era una persona que traía una situación, que venía medicado, que salió de una escuela a otra, y a otra, y a otra, y desafortunadamente la familia es la responsable y la escuela es la corresponsable. Entonces aquí lo primero es ver cuál es la situación en casa, que ese es otro problema que traemos. Ahorita hay mucha desintegración familiar. Entonces, lo que antes era mamá la que estaba al cuidado de los hijos, o en algunas situaciones papá se quedaba en casa al cuidado de los hijos porque mamá podía tener una actividad económica que redituaba más para la familia. En este momento estamos viendo situaciones en donde ni papá ni mamá, o están mamá con nueva pareja, papá con nueva pareja, y los hijos ya no se sienten con esa atención que antes se sentían. Y también hay un rompimiento, hay una separación que a pesar de que ya sean adultos o chicos, lo sienten, lo resienten. Entonces, el tema es que la base para que todo esto no vaya a tragedias es la familia. Necesitamos mamás y papás responsables. Y presentes, sin lugar a dudas. Y en muchas ocasiones también la negación, ¿no? Viene una negación, a lo mejor de la escuela le dicen, oiga, su hijo trae algún tema. No, que va a traer algo, es normal, así era yo cuando era muchacho, así ¿no? Es, definitivamente. Estoy con una familia que el niño ya fue diagnosticado con autismo. Desde los 2 años se le veían rasgos diferentes y la familia estaba en negación.
Desde los 2 años la familia, papá, abuelos, tíos, cercanos, identificaban que había algo en la conducta y en el comportamiento, y los papás en negación. Es que también es una bomba que te cae encima, ¿no? Como padre de familia, que te den una noticia de ese tipo y aunque todos te lo digan, pero pues te niegas, ¿no? Es la negación y desafortunadamente esa negación trae consecuencias. Exacto. Porque cuando hay algo que se atiende a tiempo, hay muchas herramientas, hay muchos especialistas y es todo un sistema. Es toda una forma de vida en donde lo que come, lo que ve, cuando duerme, con quién convive, a dónde asiste. O sea, son personas que deben de tener un trato con mucha delicadeza, con mucho amor y con mucho orden. Y en muchas ocasiones queremos que estas personas se integren a una sociedad en donde ellos necesitan que se les vaya creando una sociedad diferente. Muchísimas gracias, Luz María Ortiz Quinto. Cerramos tema, se nos termina el tiempo, cerramos tema. ¿Con qué nos quedamos? ¿Qué mensaje le enviaría a las familias de Nuevo León, a nuestros amigos radioescuchas? Liliana Margarita Morales Ortiz, psicóloga. Bueno, que no olvidemos, padres de familia, que estos pequeños que son nuestros hijos, un día van a crecer y van a estar haciendo algo en favor de la sociedad o en contra de la sociedad. Y que nosotros somos los primeros responsables, sobre todo en las primeras etapas del niño, ¿sí? Con todo esto que les prevenimos. No les den tablets, no les den regalen. Yo les digo a los papás, tráiganle una mochilita al niño con colores, con plastilina, y llévenselo al parque, o si se van a ir a consultar con el doctor, pero no le lleven tablet. Y los niños, si vieras qué bonitos se entretienen con monitos, o sea, lo que le des al niño, con eso va. Pero si le empiezas a dar algo, le causas una adicción, entonces ya nomás no va a querer soltar el aparato y le estás afectando su desarrollo. Entonces, pongamos de acuerdo papá y mamá, aunque incluso estén separados o divorciados, en qué queremos para nuestro hijo, ¿verdad? Yo sé que luego esto es bien fácil de decir, pero hay veces que en la separación, hasta con la tina nos damos. En la práctica es difícil, pero de verdad hagan un esfuerzo, porque nuestros hijos son una extensión de nosotros, ¿verdad? Y queremos lo mejor para ellos. Entonces, si nosotros no se lo proporcionamos, el mundo no se los va a proporcionar. Definitivo, ¿no? Si nosotros no le damos esas herramientas a nuestros hijos, o ese amor, o ese cariño, esa presencia, pues al exterior menos, ¿no? Jueguen con sus hijos, porque de ahí está comprobado que se adquiere la autoestima de un niño. Un niño que juega con su papá y con su mamá o con los más cercanos, sabe que es importante. Pero cuando ahí al rato yo acá con mi celular y tú, pues el niño dice, pues no valgo la pena, nadie me quiere. Y si juegas con él, bueno, eso se cuenta que lo máximo, muchísimo más endorfinas les vas a crear que con la tablet. Muchísimas gracias, Liliana Margarita Morales Ortiz. ¿Redes sociales o algún número? 811-910-2953, neuropsicóloga Liliana Morales. Muchísimas gracias, Liliana Margarita Morales Ortiz. Luz María Ortiz Quintos, presidenta del Instituto Nacional de Consultoría Familiar AC. Cerramos tema, ¿con qué nos quedamos? Pues agradecer, Carlos, siempre los temas que abordas súper interesantes, importantes y urgentes. Sí. Recordar a papá y mamá que nadie puede querer más a nuestros hijos que nosotros, y que lo que hagamos, bien, mal o regular, bueno, pues lo hagamos de corazón, con todo nuestro amor, que esto no se pierde. Todo ese sacrificio que se llamaba antes, que no es sacrificio, es amor, es entrega, vale la pena, y el día de mañana lo vemos recompensado cuando son personas de bien. En nuestras manos está crear personas de bien, y no se trata de qué mundo estamos dejando a nuestros hijos, sino qué hijos estamos dejando al mundo. Muchísimas gracias, Luz María Ortiz Quintos, presidenta del Instituto Nacional de Consultoría Familiar. ¿Redes sociales o dónde los encontramos? Estamos en Instituto Nacional de Consultoría Familiar, así tal cual está en el Facebook, y tenemos un número de WhatsApp, 81 25 81 7661. Muchísimas gracias, Luz María. Gracias a las dos. Bienvenida siempre, esta es su casa. Gracias. Y las esperamos para próximas, ¿les parece? Gracias, Carlos. Gracias, muy amables. Despedimos esta emisión de su programa Retos. Los esperamos el día de mañana de 2 a 3 de la tarde con toda la información en MBS Noticias Monterrey, solo aquí por la mejor 92.5. Hasta pronto.